la palabra del Señor. La vamos a leer de el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 19 en adelante. Los que quieran seguir la palabra, busquen San Juan, capítulo 5, 19. Hemos estado mencionando en estos días de compartir, ¿cierto?, que hemos tenido, que el Señor viene pronto, que esa es la esperanza de la iglesia, y esa esperanza tiene que estar viva en nuestros corazones, porque pareciera que solo es una historia, que solo es que esto no han pasado generaciones, el Señor tarda su venida, dijimos, ¿cierto? Y pareciera, muchos van a decir, no va a venir. Pero la iglesia tiene que crecer en esta esperanza de que Jesucristo viene a este mundo. Él vuelve, hermanos, y lo necesitamos porque cuando Él venga, viene con bendición. Aleluya. Inimaginables bendiciones. Señor. Por eso necesitamos que Él vuelva. Señor. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 19. La autoridad del Hijo, dice el Espíritu. Amén. Y una de las cosas que viene siempre también está relacionada con la venida del Señor Jesús. La venida del Señor, hermano, tiene todo. Tiene absolutamente todas las bendiciones. La venida del Señor tiene la relación con la resurrección. La resurrección de los muertos es algo que jamás se ha dado, pero está ligada a la venida del Señor. Amén. Ya sea en su primera o en su segunda venida, primera o segunda venida, el Señor le acompaña este efecto de bendición, la resurrección de los muertos. Aleluya. Uno que está muerto vuelve a vivir. Amén. Aleluya. Eso va ligado a su venida, a Él. Ese poder que solo está en Dios. Dice así: el Señor Jesús tiene que dar estas explicaciones que vamos a leer, porque la incredulidad siempre ha sido el problema. Ese es el gran problema del hombre, la incredulidad, el corazón cerrado, corazón duro, el corazón que es como una piedra. El corazón duro cuestiona todo. El corazón duro le busca la quinta pata al gato, como dice el dicho. Sí, sí es. Pero es que quizás no. La duda. Pero cuando el corazón cree, afirma lo que Cristo dice amén. Amén. ¿Hemos creído nosotros? Amén. Hemos creído en el Hijo de Dios. Entonces Él tiene que hacer estas explicaciones porque sí, el pueblo al cual Él está presente aceptaba que Dios es poderoso, Dios resucita muertos, Dios es el creador, pero el Hijo, pero tú. Entonces Él tiene que explicar esto y dejar en dicho que ha recibido una autoridad para hacer lo que el Padre hace. Aleluya. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, es verdad lo que hablo, de cierto os digo. Sí. Una tremenda afirmación. Amén. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Una cosa, Él estando en la tierra no es independiente del Padre, del Creador del cielo. No es independiente, Él no anda por la suya. Entonces cada cosa que hace es el Padre el que está en acuerdo. Lo que Él expresa acá es lo que el Padre quiere que se realice. No hay dos opiniones. Entonces Él aclara aquí que nada por sí solo puede hacer, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace,
también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas les mostrará. Hasta el momento ya se habían visto cosas grandes acá. Hermanos, la venida del Señor Jesucristo trae cosas grandes. Se dice que en toda la historia del pueblo de Israel no hubo profeta que hubieron profetas que hicieron muchos milagros, pero nunca los milagros que hizo el Hijo de Dios. Así es. Pero eso ya es grande, vienen cosas más grandes. La venida del Señor trae aún cosas mayores, más grandes, siempre relacionado con la venida. Él viene y van a pasar cosas. Aleluya. En este tiempo pasan cosas que la vamos a ver después, pero cuando Él venga, hermanos, vienen cosas aún más grandes, porque tenemos que amar la venida del Señor. La iglesia tiene que anhelar la venida, desearla. Miremoslo de esta manera, es conveniente que venga. Te conviene a ti, le conviene a la creación, porque los planes de Dios son perfectos. Aleluya. Y el Señor viene a cumplir los planes del Padre, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas te mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El objetivo, el efecto que causan las obras de Dios. Ya, el 21 da la atribución al Padre de algo que todos aceptaban, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, no hay duda de eso. Yo creo que el pueblo de ese tiempo sí podría aceptar eso, sí, Dios sí puede hacerlo, es el Creador, pero aquí viene lo que Jesús les quiere comunicar. Así también el Hijo a los que quieren da vida. Hermanos, ¿Qué problema? entonces no lo aceptaban a Él, lo menospreciaban. El hermano decía que el Señor Jesús era entre los hombres, en su condición de hombre, como un siervo obediente que llevó a cabo su ministerio, pasaba desapercibido entre los hombres, era uno más, y el hermano lo definía como, pasaba como un cualquiera. Por lo tanto, es uno más que otro, un profeta podemos adjudicarle, pero no más que eso. Pero el Señor tiene que aclararles algo, y le aclara algo muy grande. El Dios, porque para dar vida a los muertos, hermanos, se requiere un poder que está ligado a un carácter de Dios que podría ser la omnipotencia. La omnipotencia es el todo poder. Y que un hombre tenga esto, Él está atribuyendo que Él es Dios omnipotente en la tierra. Señor. Jesús es Dios encarnado. Amén. Y está comunicándonos que Él tiene el permiso, la autorización. Dios le ha concedido la autoridad de dar vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio a su Hijo. Hay otra atribución que se le concede. Vienen días de juicio donde todos los hombres van a tener que comparecer. A veces es tan importante llegar a Jesús hoy día, tan importante, porque Dios anota cada cosa que el hombre hace, buena o mala, todo hay un registro total. Nosotros podemos haber hecho cosas escondidas, nadie me vio, nadie me vio. Un pecado oculto, nadie lo sabe, lo hice en secreto. Todo está registrado en el cielo, todo, absolutamente todo. Y cuando llegue el día del juicio,
se van a sorprender porque hasta se olvidaron ellos mismos. Pero estarán registradas las actitudes pecaminosas que ofendieron a Dios y van a tener que ser juzgados por ellas, a no ser que en el tiempo reciban al Hijo de Dios, crean en Jesús y todas sus manchas sean limpias. Aleluya. Y ya no haya acusación en el cielo. Ya no tengamos que ir a juicio en el cielo. Porque hemos sido limpios de nuestros pecados. Entonces, es conveniente para el hombre hoy día. El Evangelio es eso. Viene la ira, viene el juicio. Hoy día hay que creer, es tiempo de salvación, es tiempo de creer ahora. Que no se te escape la vida, que no se te vaya la vida, que no se te termine la vida. Si hay tiempo todavía, el juicio, cuando se presente el juicio, tú puedes estar limpio si llegas hoy día a Jesús. Amén. Hermanos, es tiempo de salvación. Amén. Esto es en serio, hermano. Amén. Amén. Esto es serio. Si no se atiende a un evangelio, quizás de una manera sencilla, en un lugar sencillo, si no se atiende a esto, ese día se va a llorar, hermano. Amén. Sí. Así es. Se va a llorar. Y otro micrófono. Ese día se va a llorar, se va a gritar, porque es un día de juicio, hermano. Entonces hoy día hay que creer, hoy día. No se puede postergar eso. ¿Cuánta gente lo postergó y resulta que al día siguiente se enfermó, un accidente, Señor. murió condenado? Sí. Oh, Señor. Para siempre. Viene el día de juicio. Todo el Señor, Dios le dio, le concedió autoridad a su Hijo y su Hijo va a juzgar al mundo. Porque todo lo que Dios es, lo lleva a cabo. Él es justo, tiene que hacer después. Tiene que ser después. Pero también Él es misericordioso. Por eso extiende su misericordia. El otro día dijimos que no ha venido todavía porque es paciente para que otros puedan ser salvos. Quiere que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Eso es lo que quiere que todos. Quiere que todos procedan a la arrepentimiento. Entonces, las cualidades de Dios son maravillosas. Él es misericordioso y por eso todavía no viene, porque tiene la esperanza de que algún perdido crea en el Señor. Amén. Entonces, Se arrepiente. Amén. y evite el juicio. Los creyentes no van a juicio para que descansen. ¿Por qué? Porque el juicio de tus pecados, ¿sabes? Jesús lo sufrió con su cuerpo, con su castigo, con su azote. Él murió por ti, fue castigado por ti. Por eso debes amar su venida. Dice después, para que todo honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Señor. Sí, Señor. Tuvo que explicarlo. Pero aún así, con esta manera en que lo explicó, estos mismos que escucharon la explicación, ¿qué hicieron? Lo condenaron a muerte y muerte de cruz. Al Hijo hay que honrar, porque el que honra al Hijo, honra al Padre. ¿Cómo se honra? Una pregunta, ¿cómo honramos? Fácil. Viniendo a la iglesia, hermano. ¿Cómo se honra al Hijo? Creyendo en su palabra, pero no decir yo creo, pero hago otra cosa que no tiene nada que ver con lo que Él dice. Fe en lo que Él hizo, pero obediencia a su palabra. Amén. Esa es la verdad. Lo que Él dice, yo lo creo. De esa manera yo le honro. Si Él dice que es la resurrección y la vida, yo lo creo. Aleluya. Si dice Él que tiene autoridad para hablarle a un muerto y que este muerto vuelva a vivir, yo lo creo. Amén. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Y estamos honrando al Padre. Eso es lo que el Padre quiere. Amén. El 24 dice así:
de cierto os digo. Y ahora ves, aquí ya aclaró, el Señor ya dejó en claro que Él tiene, no voy a mirar para allá mejor. Ya dejó en claro que Él tiene autoridad, ¿cierto? Que le fue dada autoridad. Entonces ahora ya habla directamente de su persona. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá como a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es un mensaje de Evangelio. Es verdad lo que dice el Señor. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene un resultado. Para oír la palabra del Señor, hay que ir donde se habla su palabra. Y si estamos donde se habla su palabra, hay que creer en su palabra. Amén. Amén. Y si creemos en su palabra, aquí dice, tienes vida eterna. Amén. ¿Has creído en la palabra del Señor? Amén, Señor. Entonces, la Escritura dice, no lo ofrezco yo, ¿qué podría ofrecer yo? La Escritura dice, el que cree, el que oye primeramente, porque una cosa es oír, hay muchos que han oído. Hermano, en el mundo hay un montón de personas que conocen del Evangelio, conocen de la cruz, porque han oído en algún lugar, en alguna reunión, en alguna conversación. Han sido invitados en cualquier ocasión, han oído y entienden, sí, sé lo que ellos hablan. Pero ¿lo creen? No lo creen, hermano. Entonces no es solo oír. Una cosa es, hay personas que no creen y conocen mucho la Biblia. Así es. Hay un historiador que yo lo escuchaba el otro día que conoce más de Jesús que cualquier creyente, conoce la historia y los tiempos, cómo se relacionó, sabe tanto, pero nunca creeré que Él es el Cristo Redentor. Sé que vivió, sé que existió, hay datos, la historia puede corroborar su existencia, pero de ahí a creer que Él es el Cristo Redentor, hasta ahí llego. Señor. Entonces, el que oye una cosa, Mi palabra, que oye su palabra y cree, hay que creer. Hay que creer en el corazón. Y el que gracias, cree, Señor, por la fe. oye mi padre, y crea que me dio, tiene vida eterna. Ahora, esa es una cosa. Después, la siguiente cosa, la siguiente bendición. Y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Se dieron cuenta que primero dice que a él se le fueron dados los juicios? Sí. Ese juicio, hermano, va a ser para enviar a muchos a condenación. Señor. Justo. En el juicio, muchos se perderán. Van a llorar, van a gritar, van a arrepentirse tardemente. No se van a arrepentir. Quizás se van a arrepentir de no haber aprovechado bien el tiempo. Pero van a irse a condenación, hermano. Sí. Pero el que cree, el que oye y cree, no va a esa condenación. No va a esa condenación. Y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, que es el énfasis que quiero darle, el 25. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aquí podemos ver este versículo en 4 aspectos. Ya aclaró que Él tiene la autoridad, por lo tanto Él habla, y el que oye la voz tiene vida eterna. ¿Con cuál parto primero? Ahí podemos ver 4 instancias en que esto se lleva a cabo.
La primera es, porque su palabra Él la defiende y es verdadera, es cuando tuvo en ocasiones ante personas que habían estado muertas. Por ejemplo, puede venir a nuestra memoria el momento del encuentro de Él, cuando lo llaman para ver a Lázaro, por ejemplo. Estaba muerto, habían pasado días. Él llega y ya había pasado días, ya había una seguridad de su muerte, ya para las personas era una pérdida. Pero él había dicho, Irrevocable. una cosa, que a él se le fue dada una autoridad de hacer volver de la muerte a la vida a una persona. Y aquí estamos viendo en el plano físico, literal. Y acude a ese lugar y con una voz de autoridad poderosísima, omnipotente, lo nombra. Y como nos decía el hermano, que si no hubiese dado el nombre de Lázaro. no lo hubiese nombrado por su nombre, el efecto Sí. abarcaría más resucitados. Señor. Sí. Hermano, dígale a usted a un muerto, levántese, grítele si quiere, no pasa nada. Pero el Hijo de Dios, lo que aquí dijo lo cumplió. Amén. Lázaro, sal fuera. Sí. Amén. Terminando esas palabras, el muerto volvió a la vida. Señor. Amén. Dice que los discípulos corrieron a sacarle las vendas. Y el hombre volvió a vivir. En otra ocasión, había una niña también que estaba muy enferma de 12 años. Y esta niña fueron a buscar al Señor para que la fuera a ver. Y en el entretiempo en que Él viene, llega una noticia, porque ahí pasa un milagro, Él sana a otra persona que digamos que lo detuvo un rato. Sí. Y en ese entretiempo en que Él iba hacia la niña, llega esta noticia: la niña ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Ya está muerta, no hay caso, no hay vuelta. Y el Señor dice: llévenme a la niña. Dice que se quedó con los padres ahí. La niña muerta, acostada. Solamente su palabra, solo le habló el poder de la palabra del Señor. ¿Qué palabra utilizó? Levántate, Tabita, levántate. Y se levantó. Oh, Dios mío. Cuando el Señor dice, hermano, que le fue dada autoridad, la iglesia tiene que decir amén. Amén. Le dijo a la niña: levántate. ¿Sabe qué le habían dicho? No moleste al maestro si ya murió. Deja que siga sus cosas. Oh, Señor. Hermano, el Señor tiene el poder de darle vida a los muertos. Amén. Otro aspecto que se dio que se cumplió esta misma palabra, porque se cumplen varios efectos, hermano, fue cuando Él descendió a las oscuridades. ¿Sabe, hermano, que antes de Cristo, los muertos, digamos, los creyentes del Antiguo Testamento, Sí. no decían: voy a morirme cuando mi hijo muera y vaya al cielo? No existía esa manera de pensar. Hoy día cualquier hermano que ve partir un ser querido, ¿qué es lo que dice? Está con el Señor, fue al cielo. Pero desde Cristo hacia atrás, ellos decían:
que su ser querido que falleció descendió al Seol, Sí. bajó. Porque allá abajo, sea físico o no físico, pero es allá abajo, estaban, digámoslo, aprisionados. El hermano un día dijo, estaban en una cárcel de tinieblas, prisiones de oscuridad. Eso fue lo que dijo. Estaban todos los personajes creyentes que vemos del Antiguo Testamento abajo. ¿Sabe qué estaban haciendo? En la espera Señor. de que un día esa oscuridad Sí. densa, más que la noche, esa oscuridad espesa, ahí estaban los profetas, ahí estaba Adán, ahí estaba Abraham, ahí estaban todos los grandes que murieron con la esperanza de resurrección. Y el Señor Jesucristo en su muerte desciende a los lugares y en unos textos dice que Él proclamó su victoria. Amén. Señor. Y todos los que estaban en cárceles Señor amado. fueron llevados a la presencia del Señor. Señor. Amén. La luna resplandeció, Sí. la voz se oyó. Aleluya. Y después de Cristo, ya nadie más desciende, hermano. Pablo dice, quisiera estar ausente de este cuerpo, pero presente ahora al Señor. Amén. Ya no se dice más al Seol, a la sepultura. Señor. Entonces, viene la hora y llegó la hora en que ya no más oscuridad. Ahora los creyentes descansan o se presentan. Bueno, se usa un término que es duermen en la presencia del Señor. Y el otro efecto, el otro aspecto que quisiera mencionar es de que viene la hora, porque dice, y ahora es. Claro. Esa hora se ha prolongado en todo este periodo de tiempo, porque Efesios capítulo 2 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ahora su voz se aplica también en vivir espiritualmente, que es el Evangelio de Dios. ¿Cuándo es eso? Eso es, ahora es. Todos nosotros, hermanos, vivos sin Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando oímos la voz y creímos su palabra, ya no estamos muertos en delitos y pecados. Señor. Ahora tenemos vida. Amén. Amén. Este es el tiempo de creer. El aspecto de esta palabra tiene ese efecto en este tiempo, en que su palabra está siendo predicada, anunciada, y la persona tiene que oír y creer. Sí, Señor. Y el que cree tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá condenación, sino que pasa de muerte a vida. Y el último aspecto lo relata aquí mismo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo. Ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aleluya. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ese día viene, los
Nosotros anhelamos la venida del Señor por eso. Porque muchos de nuestros amados seres queridos, aquí dice que saldrán a resurrección Aleluya. Amén. cuando oigan su voz. Sí, Señor. El Señor Jesucristo, hoy su voz sale por medio del Evangelio para dar vida espiritual. Pero en aquel día su voz saldrá con el objetivo de levantar de los muertos, de la sepultura, a todos los que han muerto. Los que han muerto creyendo van a resucitar a la salvación. Pero los otros muertos, hermanos, resucitarán para condenación. Aleluya, Señor. Qué terrible. Oh, Señor mío. Resurrección de vida y resurrección de condenación. Así es que esta palabra nos da descanso a nosotros. Amén. Amén. Gracias. Nos da descanso, hermano. Seguridad. Nos da seguridad. Amén. Y entendemos al apóstol Pablo cuando decía, si quedarme o seguir, ya no es tema para mí. Estoy tan seguro que si parto, despierto a su presencia. Pero qué terrible es el otro personaje. El que no está seguro, el que no quiere, el que rechaza, Que hoy no cree. el que no cree. Va a resucitar también ese día. Pero es una resurrección de condenación, de juicio, de llanto. Y va a presentarse ante el Padre con un historial de pecado que no pudo haber borrado, que lo pudo haber borrado mientras vivió. Porque el que cree, sus pecados le son perdonados. Aleluya. Gracias, Señor. Es por eso el Evangelio tiene que salir con tanta urgencia, hermanos. Gracias, Señor. Porque el Señor viene y viene con retribución. Y para los creyentes la buena noticia es que viene con galardón, viene con recompensa. Y veremos a nuestros hermanos que partieron, nos volveremos inclusive a reencontrar con ellos. Esa es la fe del creyente. Eso es lo que viene, eso lo dijo el Señor. Gracias, Señor, Gracias, por este Señor. los de palabra. Gracias, Señor.